Bueno, vamos a empezar con la clase 2 del módulo 1. Nosotros lo que vamos a ver ahora cuáles son los métodos de investigación en epidemiología. La epidemiología intenta conocer las causas o mecanismos causales de un evento. Para ello va a usar tres métodos: la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica observacional y la epidemiología analítica experimental. La epidemiología descriptiva, su función es describir cómo se distribuye una enfermedad o evento en cierta población, en un lugar y durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es su frecuencia, la cantidad de veces que aparece esa enfermedad, y cuáles son los determinantes, acuérdese cuáles eran los determinantes o factores con ella asociados? ¿Qué es lo que considera la epidemiología descriptiva? ¿Qué población o subgrupos desarrollan la enfermedad o lo hacen más frecuente? ¿Cómo la frecuencia de esta varía a lo largo del tiempo y en poblaciones con diferente característica? ¿Y en qué localización geográfica es más o menos frecuente dicha enfermedad? A partir de esta descripción de la distribución de los eventos se puede arriesgar una explicación o hipótesis, o sea que una vez que llegamos a una descripción de diferentes eventos vamos a llegar a la hipótesis. Esta epidemiología descriptiva sería la que ustedes realizaron en los centros de salud. ¿Se acuerdan cuando fuimos en primer año y ustedes hicieron un trabajo sobre hipertensión y lo que hicieron en el barrio militar? ¿Qué hicieron? Hicieron una descripción, no se involucraron en el problema. Describían lo que estaba pasando en una población, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Después está la epidemiología analítica observacional. Acá, una vez que se formuló la hipótesis, es posible analizarla para confirmarla o rechazarla con el uso de diferentes técnicas estadísticas, que permite hacer inferencias acerca de una asociación o relación causal entre variables. Los estudios analíticos observacionales analizan la relación existente entre la ocurrencia, entre cuando ocurre una enfermedad. ¿Qué es la ocurrencia de una enfermedad? Acá les pongo una llamada: la frecuencia de enfermedad en una población, sin distinguir entre prevalencia y la incidencia de la enfermedad. Por eso les puse el glosario a mano para que ustedes vayan trabajando con el glosario. Entonces volvemos acá. Los estudios analíticos observacionales analizan la relación existente entre la ocurrencia de una enfermedad y la exposición a determinados factores, protección de riesgo o diferentes grupos. Por ejemplo, un grupo que no está expuesto al factor en cuestión y otro grupo que sí está expuesto. Entonces comparamos uno con que está expuesto y otro con que no está expuesto. Bueno, y la epidemiología analítica experimental, este método examina hipótesis, pero lo hace de un modo más estricto aún. Es analítica porque también utiliza grupos de comparación, pero en este caso el investigador no solo observa y analiza los datos, sino que interviene activamente en el manejo y control de la exposición, especificando las condiciones del estudio, seleccionando los grupos de tratamiento, la naturaleza de las intervenciones, el manejo de los pacientes durante el seguimiento. En cierto sentido, controla el proceso de la investigación e introduce modificaciones necesarias para su realización. Este solamente describe, que es lo que ustedes hicieron. Este ya se involucra, ya hace un experimento, porque si yo tengo que ver, la influencia del hierro en las mujeres embarazadas, yo acá hago la descripción de las mujeres que toman hierro. Acá les doy el hierro para ver cómo es el experimento, cómo es la reacción del embarazo consumiendo el hierro. ¿Entienden el ejemplo? Ahora, para pensar y analizar el papel en su contexto social y cultural. Esto es importante porque yo tengo que analizar siempre el papel, el contexto cultural y social para comprender el proceso de salud y enfermedad. Tener presente que intentar conocer una causa de un evento de salud o enfermedad no es lo mismo que entenderla. Yo tengo que entender esa causa o ese evento de salud. Podemos conocer las causas, podemos saber, como les había dicho, la causa de los chicos que viven a orillas del arroyo. Pero, ¿cómo lo voy a saber? Mediante estos métodos, ¿no?
descriptivo, analítico, pero si no entiendo el contexto social y cultural en el que aparecen, es como que es así como la importancia de los fenómenos locales de nuestro conocimiento será insuficiente. O sea, yo tengo que saber por qué pasa eso. La epidemia permite abordar una problemática cuantificando y calificando. Cuantificando es, ¿qué es? Sumando la cantidad de los problemas y calificándolos en leves, moderados y graves. Los problemas de salud buscan conocer las causas, pero fundamentalmente intenta comprenderlas, como les venía diciendo recién. A las causas se llega con el uso de métodos epidemiológicos. Esos métodos que son el descriptivo, el analítico observal y el analítico experimental. Son estos tres métodos que utiliza un investigador epidemiológico para trabajar. Uno observa, otro se introduce y en el otro describe nada más. Actividad para compartir en el foro. Esto como hablamos el otro día. Lo hacemos en el foro, no me lo hagan en un Word. Yo les pongo un ejemplo acá. Los resultados del análisis de los datos registrados a través del sistema de vigilancia de la salud mostraron que en el municipio X hubo un importante número de niños afectados por una enfermedad respiratoria. Ejemplo, bronquiolitis. Esta cantidad de números preocupó a un funcionario de salud. ¿Qué hizo el funcionario de salud? Le comunicó al funcionario del municipio vecino, el municipio Y, que la cifra de la bronquiolitis, de los niños con bronquiolitis, ascendía a 149. Su preocupación fue mayor cuando los funcionarios del municipio Y le comentaron que en su ciudad solo habían reportado 60 casos. Entonces, ustedes analicen. ¿Usted también le hubiera alarmado o hubiese deseado contar con otros datos para poder comparar la ocurrencia de la enfermedad en las dos poblaciones? ¿Sobre qué aspectos o características de la población le hubiera interesado tener información para comprender el evento? ¿Cómo cree usted que las condiciones del contexto, geográficas, climáticas, ambientales, y pueden incidir en una mayor o menor frecuencia de la enfermedad? ¿Es lo mismo todo en el municipio Y que en el municipio X? ¿Es lo mismo, ejemplo, en San Miguel que en Malvinas? Como para pensarlo. Debátanlo en el foro, pónganlo. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta enfermedad? ¿Cuáles serían las consecuencias que esta enfermedad podría producir en la población de su municipio? Analizar esto y debatirlo en el foro. Ahora sí que vamos a empezar. ¿A qué aporta la bioestadística en la epidemiología? Cuando nosotros describimos una ocurrencia, ¿no?, de una determinada enfermedad, las veces que aparece una determinada enfermedad en una población en particular y mediante la cuantificación de las observaciones, porque esas observaciones que yo hago las cuento, podemos extraer conclusiones acerca del fenómeno observado. Pero cuando queremos comparar nuestros resultados con observaciones acerca de la misma enfermedad en otras poblaciones, o bien en la misma población, pero en diferentes momentos o en diferentes tiempos, entonces comenzamos a necesitar de la bioestadística como herramienta fundamental de la epidemiología para la cuantificación de los fenómenos de salud y enfermedad. O sea que la bioestadística nos va a permitir expresar numéricamente las observaciones realizadas. Acá lo que les quiero decir es, cuando yo quiero comparar mis resultados conmigo mismo, lo que tuve el mes pasado a lo que tuve ahora, yo tengo que contar esa cantidad de ocurrencias que ocurrieron, ¿no? Bueno, la bioestadística es la que se encarga de eso, por eso es útil en la epidemiología. Nos va a permitir expresar numéricamente qué cantidad de observaciones realizadas. Las estadísticas pueden ser descriptivas, clasificar, organizar y resumir los datos que obtenemos, logrando un resumen completo y una visión general del fenómeno. Estadística inferencial, a partir del estudio de un solo grupo de la población. A ese solo grupo de la población se llama muestra. Esto lo deben haber visto. O sea, a veces no hace falta que yo tome toda la cantidad de gente del municipio, sino que tomo una muestra y ahí con eso empiezo a hacer mi estadística. Podemos estimar o inferir lo que ocurre en la totalidad de la población.
logrando una visión integradora de lo que se desea investigar. A partir de esa muestra me va a dar una visión de lo que yo quiero investigar. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? Nosotros vimos estas que eran los métodos que utilizaba un epidemiólogo, y ahora esto es las aplicaciones. La epidemiología es una disciplina que tiene aplicaciones muy significativas para la prevención de los daños de la salud. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Identificación de necesidades, identificación de prioridades de salud, identificación de las causas de un evento, mediciones de riesgo ante exposiciones peligrosas, evaluación de la efectividad de una medida de prevención o un tratamiento, el impacto de las actividades realizadas sobre el sujeto del medio ambiente y las condiciones. Acá tienen lo que es la aplicación de epidemiología. Entonces, lo que hoy vimos es los métodos, qué métodos utiliza un epidemiólogo, descriptivo, analítico observacional, analítico experimental. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Al analizar un contexto social, tengo que saber realmente el contexto social y cultural para comprender qué es lo que está pasando en esos procesos de salud y enfermedad. Eso nosotros lo vimos cuando fuimos al barrio militar y después fuimos al barrio Trujuy. Eran totalmente diferentes y no podemos comparar uno con el otro. Entonces eso tenemos que tenerlo bien en claro. Este sería el ejemplo que quiero que debatan. Y después tenemos qué aporta la bioestadística. ¿Para qué es la bioestadística? Estadística descriptiva e inferencial. Descriptiva, que clasifica, organiza, resume los datos que obtenemos para lograr un resumen completo y una visión general de lo que estamos investigando. Y la inferencial es que tomo una muestra, un subgrupo de la población para estimar qué es lo que está ocurriendo en la total de la población. Y acá vamos a ver después, lo último que vemos son las aplicaciones de la epidemiología. Acá tienen para qué sirve para qué se aplica la epidemiología. Acá en breve síntesis del primer módulo, la epidemiología permite identificar necesidades y o problemas relevantes de salud, las causas de un nuevo síndrome, medir los riesgos asociados con exposiciones peligrosas, determinar la efectividad de una medida de prevención o tratamiento, identificar las necesidades y las tendencias de los servicios de salud, el impacto de los mismos y otras actividades sobre el individuo, el medio ambiente y las condiciones de vida. Aportar metodología que permita obtener información confiable y válida, además de útil para ciencias y áreas de salud. Esto quiere decir que en todo esto que estuvimos viendo entre la clase 1 y la clase 2 es para lo que sirve la epidemiología. Nuestras próximas clases ya vamos a comenzar con lo que es puramente estadística. Esto quería que lo supieran. Ténganlo presente, que por ahí les hago algún cuestionario, formulario Google, como para 2 o 3 preguntas, como para que ustedes las respondan y tengan en claro qué tipo de estadísticas, qué métodos y cuáles son las aplicaciones de la estadística y para qué se usa la bioestadística. Bueno, y debatan en el foro, no me escriban. Este caso que les pongo acá, para pensar, analizar el papel, actividad para compartir en el foro, lo debaten en el foro. Bueno, nos vemos en la próxima clase.